específica para el epítope de un determinado antígeno. Esa especificidad va a estar dada por el TCR de los linfocitos T y el BCR de los linfocitos T. Tanto el TCR como el BCR son específicos para captar el epítope de un determinado antígeno. Un antígeno, una bacteria, un parásito tiene muchos epítopes, muchos inmunógenos, ¿sí? El TCR capta uno de ellos en forma específica. Diversidad. Existen tantos TCRs, 10 a la 10, como 10 a las 10 TCRs en la superficie de los linfocitos T y linfocitos B. O sea, tenemos esa enorme capacidad potencial de poder reconocer más o menos 10.000 millones distintos de epítopes de determinados antígenos, todo lo que es antígeno tumoral, microorganismos, ¿sí? Entonces, veamos estas características, la especificidad y diversidad en qué consiste. Acá tenemos un linfocito B que tiene su BCR, ¿sí? Este BCR tiene una cadena ligera hacia afuera y una cadena pesada hacia adentro. Una molécula de inmunoglobulina, ¿no? El receptor del linfocito B, el BCR, es una molécula de inmunoglobulina, MD. Y acá el receptor del linfocito T, el TCR, acá está el TCR, ¿sí? Que tiene dos cadenas, una alfa y una beta. En buena cuenta también el BCR tiene dos cadenas, una pesada y una ligera, ¿sí? En la parte inferior de ambas, del BCR y del TCR, existe lo que se llama región constante. Constantemente tienen la misma secuencia de aminoácidos, ¿ya? Pero vamos a ver después que siempre varía un poquito la secuencia de aminoácidos, sobre todo para las moléculas de inmunoglobulina. Y en la parte superior, tanto del BCR como del BCR, tenemos esta región que se llama variable. ¿Por qué se llama variable? Porque varía la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Distintos péptidos, distintas proteínas de buena manera. Entonces, esta región variable, como es la que varía más la secuencia de aminoácidos, es justo la que va a reconocer al antígeno. No a todo al antígeno, sino una partecita de que desencadenó la respuesta inmunitaria. Y eso es al epítope de un determinado microorganismo o célula tumoral, por ejemplo, ¿sí? En la parte más superior de la región variable, existe lo que se llama regiones hipervariables. O sea que varía aún más su secuencia de aminoácidos. Se les llama también regiones hipervariables o determinantes de complementariedad, CDR, ¿ya? Receptor determinante de complementariedad. ¿Por qué? Porque son complementarios, se van a complementar con el epítope de un determinado antígeno, ¿sí? Ahora, esta unión es específica. La región hipervariable es una específicamente con este epítope, específica. Ahora, ¿a qué se refiere la diversidad? Fácil sería que dentro del linfocito T tuviéramos solo un gen que codifique para producir toda esta proteína, ¿sí? Toda este BCR. No es así, ¿ya? Existen genes que van a codificar, por lo pronto, dos genes, uno para la cadena ligera y otro gen para la cadena pesada, ¿eh? Pero también hay genes que codifican ¿para quién? Para la región variable y para la región constante de cada una de las cadenas. Entonces, un BCR y un TCR no es otra cosa que un agrupamiento de proteínas que son codificados y producidos por genes distintos, ¿ya? No es un gen que produce todo el BCR y no es solo un gen que produce todo el TCR. Son distintos genes para las cadenas alfa y beta y distintos tanto para la región variable como la región constante, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel del núcleo de los genes del linfocito B, del linfocito T? Vamos a hablar del linfocito T. Cadena beta, cadena alfa. El
TCR. Región variable, región constante. A nivel genético se ha visto que existen los llamados segmentos genéticos. Segmentos genéticos. Hablando del linfocito T, habrá un segmento genético B variable, que codifique, que tenga genes que codifiquen para producir la cadena alfa, acá, alfa, y otros genes, en otros segmentos genéticos, genes que codifiquen para producir la cadena beta, variable. ¿Sí? Entre la región variable y constante hay un segmento genético J, join, de unión de la variable con el constante. ¿Sí? Y hablando del linfocito T, va a haber un segmento genético, genes que codifiquen para producir la cadena alfa, esta cadena de acá, alfa constante. El join acá, el join, el punto de unión. Y la cadena beta, a este ladito, el join. Y el segmento genético C, constante, es C porque es constante. Hablando del linfocito T, habrá un segmento genético que codifique para producir la cadena alfa, pero es un grupo de genes. Y entonces, esta cadena alfa van a producir a esta cadena alfa de la región constante. Y la cadena beta, segmento genético, cadena beta, hay genes que codifican para producir esta proteína que es la cadena beta. ¿Sí? Y aparte hay un segmento diverso de diversidad que va a codificar para producir genes indistintamente a lo largo del TCR. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se sucede eso a nivel de los genes de los linfocitos T? Algo muy parecido es a lo que sucede en los linfocitos B, como el TCR. Entonces, ponemos acá el TCR para las cadenas alfa y para este lado para las cadenas beta. ¿Sí? Existe lo que va a haber un ensamblaje genético de las cadenas alfa y de las cadenas beta. Entonces, ya dije, hay segmentos genéticos. Hay el segmento genético variable, el segmento genético join, el segmento genético constante para la cadena alfa. ¿Sí? Y en cada uno de estos segmentos genéticos existen distintos genes, no es que solamente es un gencito. En la variable existen de 70 a 80 genes distintos. En el join, 61 genes. El constante, como constantemente tiene la misma secuencia de aminoácidos, solo existe un gen. ¿Sí? Ahora, existe lo que se llama el reordenamiento genético. Hay enzimas que hacen posible que se junte un gen de acá, con un gen de acá, puede ser el 60 por decir, y con el 50 de acá, el variable. Y entre los tres van a codificar para producir la cadena alfa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la cadena variable es la que tiene más genes. ¿Por qué? Porque esa es justamente la que va a dar lugar a que se formen distintos TCRs, alfa en este caso estoy hablando, muchos distintos TCR variables de la cadena alfa. ¿Sí? Vayamos a ver la cadena beta. La situación es muy semejante. Hay segmentos genéticos variables con 58 genes, por ejemplo. Acá sí está en la beta la diversidad, el join y el constante, que tienen, el constante siempre es un gen y los otros tienen un número elevado de genes. Igualito, si se produce la unión de un gen de aquí constante con el join, con el de la diversidad y del variable, por decir el 18, van a formar la cadena beta, una cadena beta. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo yo de que al producirse esta combinación de un gen de acá con otro gen de acá con otro gen de acá, cuántas posibilidades tengo de formar cadenas alfa y beta, o sea, TCRs? La enorme cantidad de 10 a la 22 TCRs distintas. Y de hecho en el timo se están formando, en el timo maduran, ahí se producen los TCRs, se está produciendo esta enorme cantidad de TCRs distintos, 10 a la 22. No sé cuántos millones de millones saldrá eso, pero es demasiado, es eso, ¿ya? En el mismo timo se va a producir un proceso de selección negativa para eliminar a los TCRs que pueden reconocer mis propios tejidos
cuando el linfocito T salga del timo, tiene que salir con TCRs que reconozcan lo extraño, lo que no reconozcan lo propio, o sea, mis células. Esos son eliminados en el timo, se han producido en exceso, ¿ya? Ese proceso lo vamos a ver después, cómo se da en el timo. Y en realidad, más o menos lo que existen es 10 a la 10, como les he dicho. 10.000 millones distintos de linfocitos T, también de linfocitos B, que tienen 10.000 millones distintos de TCRs o de BCRs, para reconocer esa enorme cantidad potencial de linfocitos T, de epítopes de antígenos extraños, ¿sí? Eso está sucediéndose ahí en los linfocitos B, en los linfocitos T. El reordenamiento genético, unión de genes, la posibilidad de formar enorme cantidad de cadenas alfa y beta del TCR. Igual puede suceder con el BCR, ¿sí? A eso se refiere la diversidad, la enorme cantidad de TCRs y de BCRs, ¿ya? La tercera propiedad de la inmunidad adquirida que vamos a tocar de ahora en adelante Doctor Juan, no se puede, yo soy doctor Vera de Venezuela. ¿Cómo está, ¿Se doctor? acuerda que estuvimos una vez? Entonces, la tercera propiedad es la memoria. ¿A qué va referido la memoria? A que nuestros linfocitos T, nuestros linfocitos B, ya lo dije anteriormente, una pequeña cantidad de ellos, alrededor de un 10% o hasta 20%, una vez que reconocen al antígeno, tienen la capacidad de diferenciarse en memoria, guardar en su memoria el encuentro con su anterior antígeno, ¿sí? Guardar en su memoria el encuentro con su anterior antígeno. Y yo les dije que expresaban esta molécula, ¿sí? Los linfocitos T, cuando se diferencian en memoria, van a expresar una proteína en su membrana que se llama el CD45-RO. Acá lo tienen, el CD45-RO, ¿ya? Para que linfocitos T helper o T citotóxicos se puedan diferenciar en memoria, es necesaria la participación sobre estos linfocitos de interleucin 7, 15 y 17. Y por acción de estos linfocitos, una pequeña cantidad, 10%, se van a diferenciar van a codificar para producir esta proteína, el CD45-RO, que es el marcador de memoria de los linfocitos T. Y de los linfocitos B, para que ese 10% de linfocitos que han reconocido en un antígeno se diferencien en linfocitos B de memoria, es más complejo, requiere la participación de muchas citocinas de otras células. Por ejemplo, el linfocito T helper 2 va a colaborar en la generación de memoria. Las células dendríticas interdigitantes de igual manera van a colaborar en la memoria. Este componente del complemento del C3D también va a colaborar en la memoria, ¿sí? Bueno, y hay otras sustancias más que hacen posible que los linfocitos B se diferencien en memoria. ¿Cuándo se convierten en memoria? Cuando cambian su BCR. El BCR, que en un estado virgen está formado por moléculas de inmunoglobulina M y D, cuando se convierte en memoria van a entrar estas inmunoglobulinas G, A y E. G, A y E. Y ahí ese es el marcador que nos dice este linfocito B es de memoria. Entonces, otra propiedad es la autolimitación. Cuando los linfocitos TD se activaron para generar una respuesta inmunitaria adquirida con el fin de eliminar un microorganismo, y cuando ya han eliminado el microorganismo, los mismos linfocitos T y B entran en un estado de anergia, o sea, ya no de respuesta inmunitaria, o bien también programan su muerte por apoptosis, ¿ya? Entonces ellos se autolimitan, es otra propiedad de la inmunidad adquirida. La quinta propiedad de inmunidad adquirida es discriminar entre lo propio y extraño, ¿ya? Discriminación entre lo propio y extraño. ¿A qué va referido esto? A que tanto el TCR como el BCR de los linfocitos T y B tienen la capacidad de reconocer, el TCR y el BCR están hechos para reconocer antígenos extraños, pero ellos, el
TCR y el BCR no pueden reconocer mis propios tejidos, porque si no nos autoagreden, ¿ya? Entonces, la discriminación y entre lo propio y extraño está dado por el TCR del linfocito T y el BCR del linfocito B, que solamente van a reconocer lo extraño. Y ya les comenté que el TCR del linfocito T a nivel del timo o el BCR del linfocito B a nivel de la médula ósea, todos aquellos que tengan TCRs o BCRs que puedan reconocer lo propio tienen que ser eliminados. Los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Ahí completan su maduración los linfocitos B. Las células natural killer son linfocitos, ¿no es cierto? La tercera población de linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B y células natural killer. Los linfocitos son células de inmunidad adquirida, linfocitos T, linfocitos B. Pero las células natural killer desde un comienzo les he dicho que son consideradas células de inmunidad innata. En esencia son células de inmunidad innata, pero que tienen muchas propiedades por ser un linfocito de la inmunidad adquirida, muchas propiedades propias de los linfocitos, ¿ya? Sus genes de las células natural killer son muy polimórficos y poligénicos, ¿sí? Entonces, este polimorfismo, que lo vamos a ver después, poligénico, es una propiedad propia de los linfocitos T, de los linfocitos B, ¿sí? Poligénicos, muchos genes, ya les he dicho, por ejemplo, ¿no? A nivel de los segmentos genéticos, ¿cuántos de genes tenemos, ¿sí? Para cada una de las cadenas. A eso se refiere lo poligénico. Y el polimórfico, que van a existir en esos mismos genes variantes, alelos, ¿ya? Después, es una propiedad de células de inmunidad adquirida, los linfocitos T, B, la proliferación. Una vez que reconocen su antígeno, comienzan a dividirse, a proliferar. Igual es la célula natural killer, también prolifera, ¿ya? La proliferación no se da en células de inmunidad innata, no se da. La proliferación se da en células de inmunidad adquirida. Memoria. Antes se decía que solo tenían memoria los linfocitos T, los linfocitos B. Pero hoy en día se sabe que las células natural killer también guardan memoria, ¿sí? Guardan memoria de su anterior o de su pasado encuentro con el antígeno, ¿sí? A eso se refiere la memoria, ¿ya? Ya. Esto lo hemos repasado, todavía no. Bueno, esto creo que ya les he repasado este gráfico, ¿no? Pero en grandes rasgos, ¿no? A partir de hoy día tocamos todo lo que es inmunidad adquirida y ya he tocado todo lo que es inmunidad innata para referirme básicamente al macrófago, a las células dendrítica interdigital. Desde luego que hay otros fagocitos como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y también las células natural killer en esencia, les he dicho que son de inmunidad innata, pero tienen muchas propiedades de inmunidad adquirida. En un primer momento, si no se elimina el microorganismo, estas células van a comunicar a quién, a los linfocitos T y B, de que requieren su ayuda para que generen una respuesta inmunitaria adquirida, más inteligente, más sofisticada, ¿ya? Se activarán los linfocitos T helper 2, estos a los linfocitos B se convertirán en células plasmáticas, producirán anticuerpos que se van a unir a antígenos extracelulares, ¿sí? Y lo van a eliminar mediante el mecanismo de opsonización, que ya les he comentado. ¿Todo esto qué es? Inmunidad humoral, Y de otro lado, si se presenta un antígeno intracelular a los T helper 1, producirán estas citocinas y estas van a activar ¿a quién? Linfocitos T citotóxicos, células natural killer, que quienes van a eliminar son citotóxicas para una célula blanco que porta el antígeno intracelular que entró por acá. Todo esto es inmunidad celular. Todo esto es inmunidad celular. Las dos grandes ramas de la inmunidad adquirida, ¿sí?
Esas 5 propiedades que he tocado ahora entran en lo que es inmunidad celular, en lo que es inmunidad humoral, ¿sí? Entonces, acá tenemos la inmunidad humoral. ¿Qué células son las principales de inmunidad humoral? Linfocitos T helper 2, linfocitos B, células plasmáticas y los anticuerpos, que son sustancias solubles que están en la sangre, en el suero, los anticuerpos. Todos estos son los elementos representativos de inmunidad humoral, ¿sí? Inmunidad humoral. ¿Y de inmunidad celular cuáles son? Los linfocitos T helper 1, T helper 1. Los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, ¿sí? Células principales de inmunidad celular. Inmunidad humoral está hecho para eliminar antígenos extracelulares. Inmunidad celular está hecho para eliminar antígenos intracelulares. Entonces acá está la inmunidad celular y acá la inmunidad humoral. La inmunidad celular entra un microorganismo a una célula, un microorganismo intracelular, un virus por ejemplo. Este virus es procesado por esta célula, presentado por complejos mayores de histocompatibilidad 1 ¿a quién? Al TCR de un linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico se va a activar y al activarse va a eliminar a esta célula blanco que tiene al antígeno intracelular. Pero para que se produzca esta acción, el mismo microorganismo intracelular es captado por una célula presentadora de antígenos profesionales, quien va a presentar el antígeno mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a un linfocito T helper. Está en un estado indiferenciado T helper 0 y se va a convertir en T helper 1. Y el linfocito T helper 1 va a producir interleucin 2, gamma interferón, y va a ayudar a que este linfocito T citotóxico se active y se convierta en efector, que mate a esta célula blanca. ¿Ya? Todo esto es inmunidad celular. Pero si el microorganismo es un antígeno extracelular, será captado por el linfocito B, el DCR del linfocito B. El linfocito B se activará, tiene complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, lo va a presentar a un linfocito T helper 2, ¿sí? A un linfocito T helper 2. Puede ser que este antígeno extracelular también sea captado por una célula presentadora de antígenos profesionales, una célula dendrítica, a través de sus complejos mayores de histocompatibilidad lo presentará al T helper 0. Como es extracelular, el T helper 0 se va a desviar a T helper 2. ¿Sí? T helper 2. El T helper 2 va a producir básicamente estas citocinas 4, 5, 6, 9, 10, 13. ¿Quién hará que los linfocitos B activarán los linfocitos B para que se dividan en células plasmáticas o bien en linfocitos B de memoria? Las células plasmáticas van a producir anticuerpos que neutralizarán a este antígeno extracelular. Todo esto es respuesta inmunitaria humoral. Respuestas inmunitarias celulares humorales que los vamos a ver con mucho más detalle ya en las próximas clases, ¿ya? Esto es como una introducción de ubicación para que ustedes se ubiquen muy bien en lo que es la inmunidad adquirida y sus propiedades, ¿sí? Y esta última diapositiva para que vean muy bien la diferencia entre lo que es inmunidad innata y lo que es inmunidad adquirida. Miren, entonces, defensa. La inmunidad innata, primera línea de defensa, ¿no? En minutos actúa. La inmunidad adquirida es la inmunidad que demora en generarse, ¿sí? Después que se ha dado una inmunidad innata, recién se va a dar después la inmunidad adquirida, ¿sí? ¿Cuánto demora la inmunidad adquirida en actuar? Ya les he dicho, de más o menos de 7 a 14 días. En cambio, esto es en minutos u horas, ¿sí? ¿Qué células participan en inmunidad innata?
Las principales ya les he dicho, macrófagos, células dendríticas interverticales. Pero también hay fagocitos como los neutrófilos, eosinófilos, las células mast. Pero también están las células natural killer, ¿sí? En inmunidad innata. ¿Y cuáles son las principales células de inmunidad adquirida? Los linfocitos, T y B. Esto ya lo dije. Proliferación celular, proliferación celular. En inmunidad innata no hay. Estas células no proliferan. Estas células cuando tienen un microorganismo en su interior, estas células después que han cumplido su función, ya lo dije, ellos programan su muerte y mueren por apoptosis, ¿ya? Entonces no proliferan. En cambio, los linfocitos T y B, cuando reconocen a su antígeno, van a proliferar, van a dividirse, van a tocar el ciclo celular de la célula para que comience a proliferar gran cantidad de linfocitos T y B, antígenos específicos para ese antígeno que desencadenó su producción. El complemento, ya lo mencioné, el complemento cuando se activa la vía alterna, la vía de unión a la lectina de unión a la manosa, esas dos vías intervienen en inmunidad innata, ¿sí? En cambio, si se activa la vía clásica del complemento, en la cual ya participan anticuerpos, entonces decimos la activación de esta vía es de inmunidad adquirida. Veamos la especificidad. ¿Cuáles son? Los receptores de inmunidad innata, ¿cuáles son? Los PRR, recuerden, receptores de reconocimiento patrón, ¿sí? Que van a reconocer antígenos compartidos, o sea, van a reconocer a los PAN. Los PAN son antígenos compartidos entre diversos tipos de microorganismos, o sea, ahí no hay especificidad prácticamente, recuerden, ¿sí? En cambio, la especificidad para los linfocitos T y B está dada por ¿quién? Por el TCR y el BCR. Son específicos para el epítope de un determinado antígeno, ¿sí? Para el epítope de un determinado antígeno. En cuanto al mecanismo de eliminación de los antígenos, en la inmunidad innata lo hacen mediante fagocitosis. Fagocitosis, eso lo hemos comentado en esencia. En esencia, la inmunidad innata elimina microorganismos por fagocitosis. Macrófagos, células dendríticas interverticantes, neutrófilos, eosinófilos matan por fagocitosis. Pero estas mismas células pudieran matar también mediante otro mecanismo distinto, que es el de opsonización. Recuerden, la opsonización, ¿ya? La opsonización es el mecanismo es un mecanismo de eliminación de antígenos de inmunidad adquirida. En la opsonización intervienen ¿qué opsoninas? Anticuerpos y complemento, ya lo he dicho. El anticuerpo es de inmunidad adquirida. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también es de inmunidad adquirida. Ahí interviene en la citotoxicidad. ¿Qué molécula de inmunoglobulina interviene? Para los eosinófilos. La E, ya lo he dicho también. Para la célula natural killer una inmunoglobulina, la G. Cuando hablo de inmunoglobulinas es hablar de inmunidad adquirida, ¿sí? Memoria. Estas células guardan memoria, nada, para nada. A excepción de quién, de la célula natural killer. No hay memoria. En cambio, los linfocitos T y B les he dicho que sí. Ellos guardan memoria, tienen marcadores de memoria. Distinguir entre lo propio y extraño. Para la inmunidad adquirida, les dije que el TCR de los linfocitos T y el BCR de los linfocitos B reconocen específicamente
al epítope de un determinado antígeno. Son específicos epítopes de antígenos. En cambio, el PRR de la inmunidad innata también distingue lo propio y extraño. Claro, reconoce a quién, a los PAN de los microorganismos, pero no reconoce mis propias células. O sea, también distingue entre lo propio y extraño. Ahí comparten ambas características, ¿sí? En fin, preguntas. Doctor, cuando se hace la apoptosis de una célula, ¿qué sustancia utiliza la célula citotóxica para eliminar la otra célula que está invadida de poder? Las células linfocitos T citotóxicos, en algo les he comentado, ¿no? Producen las perforinas, las gran enzimas para eliminar la célula blanca. Y van a expresar en su membrana también otra molécula que se llama el Fas ligando. El linfocito T citotóxico, la célula natural killer, van a expresar en su membrana una molécula Fas ligando que se une al Fas receptor de la célula blanco, y ese mecanismo Fas es que van a producir la apoptosis, la muerte de esa célula blanca. ¿Ya? Las granenzimas. Granenzimas y perforinas. Sí, la verdad que Sí. ¿Tienen preguntas?